la solución es esto. Tú tienes que salir del problema. Cuando sales del problema, si vas a vacaciones, ¿cuántas veces has ido a esas vacaciones y tienes las soluciones de los problemas y todo eso? Esto se llama incubation time. Entonces, cuando tengo un problema, yo me voy para un camino o algo así. Lo hago algo que me disfruta, porque tienes que salir del problema, hacer algo que estás muy, muy, muy relajado. Y tu subconscious, no sé cómo se llama. Tu subconsciente. Esto se resuelve tus problemas para ti mismo, pero no tienes que estar relajado y no puedes pensar en el problema. Si no piensas en el problema, tu subconsciente lo resuelve. Se resuelve para ti. Y hay un montón de contenido de esto en la plataforma para escucharlo. Y él es uno de los mejores de tus mejores expertos, colaboradores. Sí. También tenemos Creative Katrina, quien ayuda a emprendedores mucho, que es muy, muy, muy interesante. Se habla sobre las emociones que tenemos cuando estamos... Qué interesante. Bueno, podemos hablar toda la noche, pero queremos también que Peter nos hable sobre liderazgo y el no tener miedo. Pero Alex, ¿con qué te gustaría terminar? Pero antes de que tú nos des cuando termines, quiero que tú nos recuerdes la página para nuestra audiencia. La página es www.eduian.com. Acuérdense, amigos, porque ahí van a tener todo el conocimiento de expertos en menos de 2 minutos. Sí. Imagínense qué increíble. Ahora tenemos estas personas de negocios, 2 libros, sí. Personas creativas, personas que nos hablan de lo que son los datos y cómo analizarlos. Es increíble. Qué trabajo, felicidades, de verdad. Yo también tengo... ¿Tú tienes tu podcast? ¿De qué? A ver, cuéntanos. ¿De lo que hago? No, pero ¿de qué temas? De inteligencia emocional, de liderazgo, ¿no? Y en realidad les voy a decir sinceramente, de los que más he disfrutado dentro de Eduian son los de Alex. Porque Alex también tiene los suyos. Pero no lo Alex, menciona, por favor. Modesto. Sí, por favor. Muy modesto. ¿Cómo se llaman los tuyos? Los míos. Sí, tus micro podcasts. Hay muchas cosas diferentes. A mí me gusta mucho hablar sobre neuroscience. Sí, claro. Porque a veces cuando trabajo mucho no puedo trabajar. Entonces yo quiero saber por qué no puedo trabajar. Entonces yo he aprendido mucho sobre cómo funciona mi cabeza. También trabajé por una empresa antes, 4 años pasados, que era una startup muy grande de neuroscience y era muy interesante. Pero ahí y también yo he aprendido mucho cómo funciona tu cabeza. Entonces yo los enseño al mundo que lo he aprendido. Y aparte, como hablamos mucho él y yo, y los dos nos metemos mucho al biohacking. Uh-huh. Qué colaboración tan fabulosa. Gracias por compartirla con nuestro público. Cada vez que vengo a Londres lo veo a él, y cada vez que va a Rusia me ve a mí. ¿Tú también viajas a Rusia? Mi mujer es rusa, entonces estoy en Rusia mucho. Otra cosa que tenemos en común. Estábamos en Moscú hace unos meses. Qué maravilla. Bueno, ya viene Emma, porque vamos a continuar con Peter, que nos va a hablar de no tener miedo, porque es que nos extendimos mucho con el tema de educación. Y ya nuestra audiencia estuvo escuchando la fiesta de allá abajo. Las mañanitas y demás. Pues estamos de festejo, amigos, porque cumplimos 4 añitos. Así que vamos a continuar, Peter. Después ya vamos a seguir con nuestro siguiente entrevistado. Y ahorita Peter nos va a hablar de Seven of Fear. ¿Vas a hablar de Seven of Fear? Vamos a hablar de Seven of Fear, pero también una cosita que necesita decir Alex, porque tenemos una colaboradora que habla español. ¡Wow! Sí. Y quiero decir, por eso muy, muy especial, que es un colaborador, que es un profesor en Oxford University. Y también es experto en ayudando a gente de Latinoamérica. Los derechos humanos de gente en Latinoamérica.
y enseñando al mundo sobre historias de esto. Entonces, Alex, ayudando a la ¿crees gente. que él quisiera venir a nuestro programa? ¿Cómo se llama? ¿Es profesor? Francesca Lessa. Francesca. Sí, sí, es. La podríamos invitar, porque aquí en Abriendo Puertas, Emma siempre abre puertas. Lo pronto, pero imagino que sí. Lo pronto. Fantástico. Pero sí, es muy interesante que está haciendo. Pues muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Gracias. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo. Bueno, a ver, entonces, Seven No Fear. Les quería platicar un poquito de eso. Porque mientras este Seven No Fear nace en Moscú, es un proyecto... Ay, ¿estás bien? Ajá. Casi se me cae acá, Alex. Seven No Fear es un proyecto que mientras nace en Moscú es un proyecto mío. Y Sí. tengo varias personas, varios socios que trabajan muy duro para hacer que esto funcione. Y básicamente es esto. El miedo es lo único que se hace más pequeño conforme te acercas a él. ¿Sabes? Alguien, no recuerdo quién, no voy a decir nombres que no vienen al caso, pero hace mucho leí algo de a una persona que está en el dominio público y decía que convirtió a su miedo en su mejor amigo. Y me quedé pensando, ¿cómo puedes convertir el miedo en tu mejor amigo? Eso es algo un poco distinto. Porque lo que hace la gente es decir, bueno, si me da miedo, lo enfrento a ese miedo y ese miedo lo siento como mejor amigo porque me hizo ir más allá de quién era yo antes. Pero si tú le tienes miedo a algo, se me hizo impresionante que no solamente lo puedas afrontar, como dices, pero que lo llamase su mejor amigo. Es una exageración. Eso. ¿Verdad? Porque el miedo siempre, bueno, siempre está ahí. Lo que pasa es que el miedo es un enfoque mental en el futuro, en un futuro posible. Ajá, ¿sí? muy bien. Y lo que sucede con eso es de que tú puedes cambiar ese enfoque. De verdad. Claro, tú puedes cambiar ese enfoque y empezar a enfocarte en el presente. En el presente nunca vas a tener miedo. ¿Y cuándo has tenido miedo de lo que pasó antes? Nunca, No, nunca. Claro, porque ya pasó. ya pasó. Entonces, ya. Me estás haciendo un biohacking en mi mente porque es increíble. Nunca había pensado esto. Hay una secuencia que siguen las emociones a través del tiempo, ¿sí? Y hay una juxtaposición. Entonces la secuencia es básicamente, hay nada más 6 emociones universales, no hay más. No hay ¿Cuáles más. son? Son, vamos a izquierda de tiempo, a derecha de tiempo, ¿sí? En el pasado tenemos la tristeza, luego seguido por la rabia, de ahí nos vamos hacia el desprecio, el asco, en el presente tenemos la alegría y en el futuro el miedo. Nada más. Cualquier otra emoción es una juxtaposición de estas emociones y cada emoción tiene su tiempo. O sea, si estás enfocado en lo que es el miedo, siempre hay un enfoque en el futuro. Si te estás enfocando en lo que es el miedo, aquí hay mucho Es que tenemos seguimos de ya- fiesta. Pero tú sigue con tu tema porque es muy interesante. No queremos tener miedo. Si hay demasiado enfoque en el pasado, entonces en ese enfoque básicamente lo que nos hace es sentir o miedo o rabia. Ay, pasa. Nos hace sentir o miedo o rabia o desprecio o asco, ¿sí? Pero en el presente únicamente existe La alegría. alegría. Punto. No hay más. ¿Y podemos estar tristes en el presente también? A ver, las emociones siempre suceden en el presente, pero el enfoque es lo que Ya sucede en el pasado. entendí. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y también existe algo que yo le llamo el Doppler effect de las emociones, que es básicamente una compresión de las emociones a través del tiempo. Punto. A ver, cuéntanos. Tienes que ir al baño, ¿sí? No vamos a hablar de la emoción de ir al baño, ¿no? Pero es una cuestión fisiológica y de la misma manera funcionan las emociones. Ajá. Tienes que ir al baño, pero te estás echando una cervecita o algo. Te aguantas. tus amigos. Te aguantas. No pasa nada. No voy a perder esto. Te aguantas y ya no tienes que ir al baño. Y luego deciden cambiarse de baño. Se van y empiezan a caminar y tú dices, sí, ahora sí me tengo que ir al baño, Pero te sientas, te quitan las ganas porque ya empiezas a hablar. Dices, no, mejor me siento ya
pongo ahí mi chamarra y pido mi cerveza, porque si no nos vamos a tardar un montón. Y estás ahí tomando tu cervecita o lo que sea, tu agua, lo que sea, están hablando. Entonces, ahora sí. Entonces corres al baño. Y vas corriendo y dices, es que me voy a hacer. Agarras, abres la taza y de repente dices, ay, Qué alivio. casi no llego. Ay, sí. Y es un disfrute. Ajá. ¿Es un ¿No? disfrute? Sí. Ok. Es Pero una, lo que es una pasa- emoción muy linda. Pero Sí. lo que pasa es esto, que sí vas a llegar. Estás comprimiendo la emoción a través del tiempo. Entre más te acercas al evento, más sientes esa necesidad. Lo mismo sucede cuando estás viajando. Esto sí es una emoción. Ajá. Estás viajando, sientes, o sea, tú sabes, ahorita sabes que vas a ir de viaje en 2 semanas. No sientes Lo gran empiezas cosa, a nada más disfrutar. dices, bueno, qué bien, voy a estar ahí. Entonces hay una juxtaposición de tiempos entre estoy pensando en el futuro y me está dando ansiedad, que es otra forma de miedo, ¿sí? Porque ya quiero estar allá. Pero no es mucha, y la estás viviendo en el presente. Y estás como entre un goce y un miedo, que es lo que es la ansiedad, y es que no sé. Bueno, una semana, esa ansiedad sube. Un día, y se me está olvidando. ¿Qué se me está olvidando? Sales de la casa. Ay, seguro que se me olvidó algo. Segurito que se me olvidó algo. ¿No? Y empieza el miedo. Dije, no voy a llegar al aeropuerto. Quizás si llego, no sé, bueno. Y luego ya llegas al aeropuerto y esa cola para entrar al avión es la más larga que has tenido en este año, ¿no? Y estás esperando. Te subes al avión y ya, ay, tienes un respiro. Pero mientras tanto comprimiste esas emociones. Y todo esto lo podemos controlar Todo se puede controlar. mentalmente, como por ejemplo decir, a mí me pasa mucho de que yo como que me autocontrolo, como tú dices, bueno, sí, hay mucha fila, digamos, de los coches para llegar al aeropuerto, pues me pongo a pensar en otras cosas, pero trato de que no me afecte, porque si dejo que me afecte una situación externa, entonces ya no tengo control. Eso es lo que yo siento. Para eso podría ser, por ejemplo, todas las técnicas de ahora para estar en el presente. Para eso son las técnicas para estar en el presente. Ivette. Hola. Ivette, nuestra otra conductora. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, estar en el presente es lo más importante para esto. Podemos manejar hacer nuestros ejercicios para estar en el presente sin tener que estar pensando en otra cosa. Lo que pasa es esto, hay una diferencia entre tratar de ignorar y estar controlando la emoción y dejar que la emoción fluya y manejarla. Ok. O sea, si la evades, Si le no das, deja de estar, no solo deja de está y te va a llegar como que con más potencia, Te ¿no? puede llegar con más potencia, te puede llegar de otro lado, te puede llegar fisiológicamente, te puede empezar a dar una ansiedad interna que puede causar una acidez, que te puede causar una úlcera, o un dolor de garganta, o un espasmo muscular. Y entonces, Cualquier ¿cómo cosa. lo manejamos? ¿Cuál es la mejor manera de manejarlo? La mejor manera es sencillo. Agarras, compras un boleto para mi seminario. ¿Cuándo Y va a te ser tu espero ahí. seminario, tu Tengo siguiente? uno cada mes, pero en Moscú. Sí, Bueno, para nuestra audiencia en Moscú. sí. A ver, tengo uno cada mes. Nada más tienen que meterse a 7noferar.com y ya, con eso entran ahí y ahí pueden ver seminarios y todo eso, pero en realidad ¿Y tus seminarios están en línea? O sea, alguien que... no, sumamente exclusivos, únicamente para la gente que está ahí presente. Eso sí. Y también tengo un retiro anual. Este retiro va a ser en Montenegro. Ay, qué lindo. Nunca he estado, pero me han dicho que es divino. Y también vamos a tener una experiencia bellísima que va a ser el tren transiberiano. Nos vamos a ir desde Moscú ni hasta digas, Vladivostok. que ya 20 quiero. días de coaching, desarrollo personal. tal? Van a haber yogis ahí enseñando técnicas de yoga bastante interesantes. Wow. Estoy desarrollando ahora precisamente una mezcla entre inteligencia emocional a través de yoga, que es interesante, pero sí es también. Yo tengo una bastante- pregunta. Para asistir a ese tipo de viaje, coaching, ¿hay que tener una preparación previa o...? No, Ok. no necesitas preparación previa. Por supuesto,
que si tienes una preparación previa, vas a sacarle más jugo al asunto. Pero preparación previa nada más es ir a los seminarios. Que no es difícil, en realidad, bueno. Para la gente de Moscú. Para la gente de Moscú, pero te puedes subir a un avión y ir a Moscú. Claro, pero entonces esto, yo creo que podemos motivarte a que des uno aquí. Yo lo daría aquí sin problema. Sí, yo creo que lo tenemos que planear, Necesito un ¿verdad? mínimo de 250 250 personas. Pues sí, ya para hay hacer que un seminario, sí, porque necesito cierta interactividad entre la gente. porque estas, por ejemplo, esto que nos mencionas del tren y que van a ser 20 días intensivos, se oye Van a ser de 25 personas. 25 máximo, personas. Yo creo que le voy a bajar a 20. y bueno, ya veremos en tu página todos los detalles, pero es para la gente que está más cerca de ti todavía. Bueno, podríamos planear algo similar en Londres. En realidad es para la gente que quiere obtener los resultados en 20 días. Ok. ¿Sí? Porque van a obtener resultados muy interesantes. El retiro es un poco distinto, es para gente que quiere obtener resultados muy fuertes y quieren hacerlos en el espacio de 4 noches. Entonces van a haber 4 noches ahí. Y en realidad va a ser muy intensivo porque vamos a tener lo que se llama entrenamiento de frío. Vamos a tener yoga muy específico, vamos a tener clases de meditación también muy específicas. Vamos a tener el coaching, desarrollo de inteligencia emocional, desarrollo de liderazgo. También vamos a enseñar a la gente cómo negociar. Entonces esto está muy dirigido hacia emprendedores, empresarios, CEOs, ¿sí? Porque sí, es un nivel muy, muy, muy intensivo y de ahí sale uno sabiendo negociar hasta con su pareja. Que es lo difícil. Pues ya para terminar, antes de irnos a un comercial de música, ¿con qué te gustaría terminar? Danos un regalo de Navidad. ¿Cómo podemos enfrentar nuestros miedos? ¿Cuál es la mejor manera? Regálaselo a la audiencia de Emma. La mejor manera de enfrentar el miedo es aceptando la muerte. Wow, qué fuerte. Sí, pero es que es muy cierto. Es lo peor que te puede pasar, o sea, No, es lo último. A ver, vamos a ver. Ay, cuéntanos. ¿Cuál es el día más importante de tu vida? ¿El día que mueres? Claro, porque ahí culmina todo. Ya no vas a hacer nada más de lo que hiciste. Ya no vas a lograr más de lo que lograste. Entonces, todo lo que haces hoy es en preparación para eso. Wow. Es una inevitabilidad. Y cuando lo aceptas, como dice Miyamoto Musashi, la manera del guerrero es la aceptación de su propia muerte. Porque en ese momento se empiezan a derretir los otros miedos. Y en ese momento te puedes dar cuenta, si tú aceptas que todo lo que haces está en preparación a eso, ya no importa cuántos ceros tengas atrás de tu cuenta bancaria. Lo que importa es la memoria que dejas, los corazones que tocas y las vidas que cambias. Claro, porque hay una cosa muy cierta. Cada día que vives es un día que te acercas más a la muerte. Picha, eres el mejor coach, por eso te queremos tanto. Gracias por tu presencia, gracias por estar aquí en este aniversario. Y nos vamos con un pequeño break. A ver, Emma nos va a decir unas palabras. Pues aquí está con nosotros nuestra queridísima Yvette Allen, que ha estado en varios programas con nosotros ayudándonos. Y también pues vas a seguir para seguir saludando a nuestros amigos de la audiencia, ¿verdad? Claro que sí. Eso. Bueno, Peter, muchas gracias. Muy interesante, maravilloso. Tenemos que continuar con nuestro programa. Clau, vamos a venir adelante y nos vamos a un corte y regresamos en un momentito más. Gracias. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame.
Amigos, ya estamos ahora sí de regreso. Microphone one. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo. Claro que sí, aquí tenemos a nuestra queridísima amiga y madrina del programa, que es María Rosa Linford Hall. Bienvenida, María Rosa. Felicidades, Emita, y felicidades. Gracias. Abriendo Puertas. 4 años, parece mentira como ha volado el tiempo. Vuela de verdad. Vuela el tiempo, me parece que fue ayer que iniciaste Abriendo Puertas y que yo estuve junto a ti en el programa. Cada programa que tú has tenido ha sido un éxito y una maravilla, porque tú eres una maravilla. Gracias. Tienes un liderazgo fabuloso. Gracias, Y María Rosa. tus programas son súper interesantes y además que la gente les interesa, ¿no? Claro. Que están, digamos, llevando, es la vida diaria. Así Entonces, es. ayuda muchísimo, aparte de que son muy interesantes, ayuda muchísimo a la vida diaria, al día a día de las personas, y entonces eso es lo que me encanta de ti. Muchas y tu gracias. voz, y tu Ya. carisma, María es Rosa. fabuloso. O Te sea, quiero. Tengo un honor muy grande de ser madrina de Abriendo Puertas. Ay, te quiero mucho y de verdad Yo- eres una inspiración para todas nosotras, todas las latinoamericanas. Te admiramos mucho porque María Rosa Linford Hall, ella es concejala en SODOC y ha sido ya reelegida, ¿verdad? Como concejala, ella ayuda muchísimo a nuestra queridísima comunidad latinoamericana. Además, fundó un charity que se llama Su Mano Amiga, en donde ella ayuda a muchísima gente que sufre de la violencia de género, y ahora está ayudando a educar a los niños, que es una felicidad que nos da. María Rosa, ¿cómo se te ocurrió esto de los talleres de los niños? Platícanos. Porque mira, los niños, sobre todo los niños que están dentro de una vida, de un hogar donde hay violencia de género, Sí. entonces tú te imaginas lo que esos niños piensan. A lo mejor los niños creen que el pegar al papá o el pegar a la mamá es una cosa normal, es una cosa del día a día. No es así. Y lo que pasa es que los niños viven la vida creyendo que eso era una cosa que todo el mundo lo hace, que es normal. Y entonces, a la final, ellos se vuelven perpetradores. Ellos se vuelven los que ellos atacan en el futuro. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que queremos prevenir. O sea, prevenir antes de cura. Es Claro, lo que nosotros decimos. Y otra claro. cosa que nosotros decimos muchísimo con los niños es que nosotros tenemos que educar a los niños con ejemplo. Claro. O sea, si nosotros damos el mal ejemplo, ¿cómo los niños crees tú que crezcan el hombre y la mujer del futuro? No, pues no, tienen que ser los padres que tienen que dar el buen ejemplo, porque ahí entonces está la congruencia, ¿no? De decirles a los niños que tienen que respetar y tienen que quererse y tienen que darles todos esos principios morales básicos a los niños, pero es súper importante que lo den con el ejemplo, y como tú lo estás haciendo, María Rosa, con los niños, es maravilloso porque ellos están aprendiendo, y si de alguna manera pasa que ellos mismos pueden corregir hasta sus padres, porque ellos con lo que están aprendiendo con ustedes en el taller, Pero te digo que es igual. maravilloso, porque nosotros vemos con los niños que van, y unos niños son completamente abiertos y otros niños son completamente cohibidos, y es porque hay un problema en casa o ha habido un problema en casa. Así Pero es. nosotros, nuestra función es de darles amor, Ah. de darles apertura para que ellos desarrollen. O sea, es como si tú tienes los niños son como una tierra muy fértil. Sí, sí donde lo son. Si tú plantas la semilla errónea, esos niños crecen mal. Claro. Entonces tú desde el comienzo tienes que encaminarlos a un futuro, tienes que encaminarlos a que ellos entiendan que el respeto,
de que el amor, que lo que está viviendo en casa a veces no es normal. Todas esas cosas tienen que aprender y tienen que saber. O sea que nosotros nos estamos encaminando para que luego las profesoras en el colegio, profesoras y profesores en los colegios, sigan el camino de educación, pero nosotros somos la preparación, o sea, que los padres entiendan que comienza en casa, la educación comienza en clase, el ejemplo comienza en casa. Luego nosotros estamos tratando de reafirmar eso, de darles unos cuantos tips, lo que se dice, para que... Herramientas a los niños también, ¿no? Sí. Pero otra cosa que es muy importante es que si ellos están bullied en los colegios, ellos tienen que saber qué es eso y que sepan defenderse. Claro, Si no, muy van a sufrir importante. muchísimo. Entonces hablamos mucho de eso y hay veces que nosotros les dejamos campo a los niños para que los niños ellos mismos nos digan a nosotros lo que están pasando, Claro. nos digan a nosotros lo que están sufriendo, lo que ven hacia afuera, y por eso nos hemos enterado de muchísimas cosas y que nosotros estamos tratando de resolver. Entonces nosotros comenzamos con prevención antes de cura. Para que... El ejemplo es muy importante. Cierto. Entonces todas esas cosas nos ha guiado a que este es el segundo grupo de talleres. Sí, Son qué 10 hermoso. semanas, cada taller tiene 10 semanas y este es el segundo. Entonces, Qué bonito. Te felicitamos mucho, María Rosa. Ven, amigos, porque les digo que es una mujer ejemplar. No solo tiene el trabajo como concejala en Sodor, que es muchísimo trabajo, sino que además atiende todos los casos en su mano amiga y tiene un equipo maravilloso. Y ahora no solo los casos que tiene de violencia de género, ahora ya hace los talleres para los niños. O sea, eres un ejemplo para todas nosotras, de verdad, María Rosa, para todas las latinoamericanas. Sabemos que sí se puede, que deben de empoderarse las mujeres latinoamericanas. El empoderarse es tomar el poder, tu poder, y poder hacer todo lo que tú quieres, porque tú eres capaz de hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando tengas confianza en ti misma. confianza en ti mismo es lo mejor que puedes haber dicho. Y el sí se puede, que lo he dicho 20,000 veces, porque cuando yo me postulé la primera vez en el 2014, todo el mundo me decía, a tu edad, en un partido que no es tan popular, ¿vas a ganar? No vas a ganar. Entonces yo les decía, ¿y cómo me dices eso? Si se puede, ¿no? Si se puede, y si yo quiero, voy a salir adelante. Y si se pudo, y se pudo por 2 ocasiones. Se repitió. No creo que me vuelva a postular la tercera ocasión, porque ya, si es que me postulo y gano en la tercera vez, y son 4 años que tengo que estar de concejala, tendré 81 años. Y a los 81 años no sé cómo mi cuerpo se va a sentir. Hermosa, estás hermosa, hermosa. Pueden creer que de ti no. María Rosa se ve mucho más joven. ¿Por qué? Porque está activa, porque es una mujer que su mente es joven, su mente es fuerte y todo es la mente. El cuerpo es algo que nuestra mente manda. Nosotros comandamos a nuestro cuerpo. Si nosotros le decimos, nuestra mente le dice a nuestro cuerpo, mueve la mano, la mueve, pero nuestro cuerpo no la puede mover por sí sola sin que le mandemos la orden. O sea, que tú eres una mujer maravillosamente joven, eternamente joven, y te quiero mucho y te damos de verdad las gracias todas las latinoamericanas que vivimos en el Reino Unido por el ejemplo que nos estás dando y el apoyo que nos estás dando, María Rosa. Muchas gracias. Bueno, mi casa, mi mano, mi corazón están al estado y estarán siempre con ustedes. Gracias. Todos los latinoamericanos, todas las personas de habla hispana y portuguesa, todas las personas que tengan un problema, por favor, llámenme. Gracias, bravo, María Rosa. Y feliz Navidad, feliz 2020. Seguiremos trabajando hasta que Dios diga, hasta aquí nomás, María Rosa. Claro que sí. Estaré con ustedes. Claro, nos estás dejando un legado maravilloso, el que va a perdurar por siempre. Sí, porque así no soy yo sola, hay personas maravillosas.
tú eres una persona maravillosa, Lina María Usme es una persona maravillosa, Mayilla Andrade, Rosa Revelo. Tenemos muchísimas, Cruzita. Ay, Elizabeth Cruzita, Samaniego, sí. que es maravillosa. Claro. O sea, tenemos personas increíbles, cada una con sus... son ejemplares diferentes, todas tienen caracteres diferentes y dones diferentes, pero cada una es mejor que la otra. O sea, Qué hermosa María Rosa. Quedará un equipo fabuloso. Pues María Rosa, brindemos por estos 4 años de Abriendo Puertas con Eva Alonso. Muchas gracias, mi madrina. Felicidades. Gracias. Muy bien, queridos amigos, pues nos damos un pequeño corte y vamos a regresar en un momento más con Fantasmas en el Metro de Londres. Pero antes déjenme presentarles a una maravillosa amiga aquí que es Lorena Flores, que ella es mi compañera de aventuras que me acompaña a todos lados. Andamos juntas. Lorena, ¿cómo estás, Lorena? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto aquí saludándolas, celebrando los 4 años de mi querida amiga que se encuentra en el aire y pues bueno, aquí los dejamos con el comercial que viene. Claro. Gracias por estar con nosotros, Lorena. Gracias por invitarme. Bueno. Encantada de conocerte. Gracias, igualmente. Vamos a un corte, Mike. Gracias, amigos.
Hoy tengo tantas ganas de besarte, desnudarnos lentamente, nena, I wanna make you love. Oh, no, 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 no. Ay, 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 ay. Ganas y ganas de ti. Buenas noches. Hace tiempo que llevo esperando el momento para decirle que con usted solo sueño. Es importante contarle que pienso luchar por su amor, luchar por solo un beso. Y mírame, que estoy por tu amor suplicando y no aguanto, te quiero a mi lado, óyeme. Es mi corazón que te canta, que a gritos te dice que te ama y que pienso en ti desde la mañana. Solo pienso en ti. Me tienes enamorado, dime cómo yo le hago si es que ya no me aguanto, quiero tenerte aquí, juntito a mí, juntito a mí. Jordan, quiero tenerte juntito a mí. Escucha. Ay, amor, dame una oportunidad. Ven, nena, y déjate amar. Que estoy de ti enamorado hace tiempo, en secreto te amo. Y dame tu amor, ven por favor. Dame tu amor, tú eres mi inspiración. Escribiendo la paso pa' ver si en mi canto consigo robarte un beso de tus labios. Consigo robarte un beso de tus labios. Solo pienso en ti. Me tienes enamorado, dime cómo yo le hago si es que ya no me aguanto, quiero tenerte aquí, juntito a mí, juntito a mí. Yo solo pienso en ti, quiero tenerte aquí, bien juntito a mí. Enamorado, dime cómo yo le hago si es que ya no me aguanto, quiero tenerte aquí, juntito a mí. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso. Y bueno, pues ya vamos a empezar nuestra entrevista con nuestra queridísima amiga Rita Pegueros, que ella es ni más ni menos que ingeniero metalúrgico, ¿verdad? Y ella nos va a hablar de un tema súper interesante, que es los fantasmas y todas las historias que tenemos en el metro en Londres. Hay libros famosos, ¿verdad?, que se han escrito al respecto, pero ahora tenemos a la experta aquí que nos va a ayudar, porque ella trabaja precisamente todos los días en el metro. Ella tiene que ver lo de vías, muchas cosas, ¿verdad? Pero, a ver, Rita, pues muy bienvenida, qué gusto tenerte aquí, Rita.
Acércate el micrófono. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando. Londres es el metro de Londres es uno de los más viejos, o mejor dicho, el más viejo mundialmente. Cuando empezaron con la idea, mucha gente no estaba contenta. ¿En qué época, en qué año más o menos se inició el metro en Londres? Empezó en 1863, cuando se inició la primera línea, que fue la metropolitana. Y desde ahí empezaron las ideas de hacer un metro subterráneo. Esto fue porque Londres fue creciendo, la necesidad. Estábamos en la revolución industrial cuando empezaron las ideas y los cambios de transporte. Un cambio muy fuerte. Los primeros trenes eran de vapor y la idea simplemente de hacer túneles subterráneos a la gente no le gustaba, le daba terror. Sí, terror, de verdad. Decían que era una forma de despertar al diablo. Así lo decían, porque era subterráneo. Era una forma de más cercana al infierno. ¡Ay, Dios! No. Entonces, todas esas ideas, todos esos, pues realmente cuando se hicieron las excavaciones, fueron excavaciones tan fuertes que se encontraron muchas cosas y dentro de todas esas cosas, muchos cadáveres. Ay, ¿cómo cadáveres? Demasiados. Simplemente Liverpool Street, las excavaciones hasta la fecha son recientes, más de 400,000 cuerpos. No pueden, 400 cuerpos. No, 400,000. Dios mío, pero que era cementerio ahí, peor. Ahí viene la historia de esto. Bueno, empezamos porque ese sitio era un sitio donde llegaron todos los cuerpos de la plaga negra. Entonces, ahí, sí, ahora sí que era una fosa común. Pero antes los cuerpos no se quemaban, sino que los ponían en trapos blancos y los echaban a la fosa. Y les echaban cal, ¿no? Sí, pero pues los huesos ahí quedaban. Sí, no, pues sí. Sí. Entonces, la verdad es la historia de esos cuerpos viene de siglos. Estamos hablando siglos pasados. Sí. Y resulta que hay mucha gente que ha visto cosas, ruidos. Ay, que te estremece el cuerpo. Ha habido muchos reportes de una persona en blanco. ¿En Liverpool Street? Sí, incluso en las cámaras. Aparece. Ahí te va la historia. Resulta que Suena emocionante. estaban los cuidadores de la noche ya para cerrar las puertas. Entonces, uno se queda en la cabina viendo, el otro se baja con el radio y le dice, oye, que hay un señor con un overol blanco, dile que se salga, que ya vamos a cerrar. Y le dice, overol blanco, y lo empieza a buscar, pero ¿cómo está a tu lado? Está a tu lado. Entonces, él
El otro cuidador, así como diciendo, bueno, me estás vacilando, aquí no hay nada. Y me dice, pues sube si quieres saber, está a tu lado el Señor. Entonces así como que el muchacho dice, bueno, es un chiste. Sigue caminando y se da cuenta que en la última banca del túnel, en la banca, está un overol blanco. Ay, Dios mío, qué bello. Si van a Liverpool Street y ven a uno de overol blanco, corren. Y así como esto, o sea, muchas gentes han reportado que ven fantasmas. Entonces llega el momento en que dices tú, bueno, ¿es el mismo fantasma? ¿Por qué? Entonces cada fantasma que les voy a ahorita platicar tiene su historia. Ay, cuéntanos. Vamos a empezar por la línea más vieja que es la Metropolitan, que va desde, ahora sí que son 3 carriles, Farringdon. Farringdon es una de las más viejas. En Farringdon hay un fantasma llamado Annie Naylor. Acércate el micrófono. ¿Cómo se llama? Annie. 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 Es una niña de 13 años. Que se acuerdan, cuando usen el tren. Sí. Esta niña de 13 años sufrió mucho porque a ella la destrozaron y la echaron en pedacitos. Ay, ¿la descuartizaron? Sí. Ahora sí que ella trabajaba y pues eso pasó con ella. La mataron, la pusieron en pedacitos. Cuando se hizo la excavación de Farringdon, hasta la fecha lo han visto. Hasta la fecha han visto a la niña entrar al tren, pero nunca sale. Pero se ve como una luz o cómo se ve. Es una niña. Mucha gente la ha visto que entra al tren y no sale. Ay, ¿cómo? ¡Qué horror! ¿Y cuál otro? Y cuentan que esta niña vive en ese tren, en esa área de Farringdon. Hay mucha gente que ha tomado fotografías, turistas, y de repente en la ventana se ve esta niña reflejada. ¿Adentro del tren? Adentro del tren. Ahí vive en el tren. Pues ya no vive. Ahí anda vagando. Ana. Otra de las estaciones es Bethnal Green. Bethnal Green fue un refugio para todos los ingleses. En la Segunda Guerra Mundial, la gente buscaba los lugares más seguros. Y el metro fue uno de los lugares de protección para los ingleses, Claro, un refugio. Los bombardeos, todo. Entonces la gente bajaba. Aquí, en el año de 1943, suenan las sirenas. La gente con el pánico, con el miedo, empiezan a escuchar el bombardeo muy cerca. Se viene ahora sí que una cascada, un mundo de gente. Se tropieza una señora con el hijo, se tropieza el señor de atrás y se vienen ahora sí que toda la gente encima unos con otros. En ese tiempo no había mucha luz. Las escaleras no tenían de dónde agarrarse, eran unas escaleras simplemente para bajar. No tenían barandales. Nada.
Ahora tenemos las escaleras con dobles barandales para 2 personas, 4 personas en cada. Sí, claro. En ese tiempo no se había, no había nada. Estaba lloviendo, oscuro, Resbaloso. más de 500 gentes tratando de entrar. ¿Qué pasa? Se cae una cuando se dan cuenta, fueron más de 173 gentes que se asfixiaron. Entre todos esos, mayoría fueron mujeres y niños. Esto, hasta la fecha, muchos de los cuidadores llegan a escuchar los llantos de desesperación de las madres, los niños. Como la Llorona, ¿no? Exacto, tenemos nuestra historia de la Llorona. Aquí es muy fuerte. La primera persona que escuchó esto fue un supervisor que estaba trabajando y quedó traumado por siempre porque decía que los ruidos fueron tan tenebrosos, que él no soportó, porque no fue nada más 1 minuto, 2 minutos, decía que fueron más de 10 minutos de escuchar todo, cómo iban la gente tratando de pasar, y pues fue una desgracia realmente muy fuerte. Claro. Y todos esos cuerpos, pues se dice que mucha gente los llega a escuchar, muchas veces los niños llorando y las madres. ¿Y qué más cuentan eso? Porque aquí nos tienes que queremos oír muchas historias. Cuéntanos más historias. Bueno, Covent Garden. ¿Quién no ha estado en Covent Garden? Ay, todas. Bueno, como sabemos, Covent Garden pues, está rodeado de cosas lindas, teatros, y bueno, ahí se aparece un actor. Un actor llamado William Terrace. Este actor fue asesinado por otro actor celoso, y sus últimas palabras de Williams fue: voy a regresar. Y es muy travieso, es un fantasma muy travieso. ¿Qué hace? Pues resulta que la primera vez que lo vieron, le abría y le cerraba la puerta a todo aquel que estaba trabajando. Y le decían, bueno, es que, ¿qué hace esa persona? Es de gris, vestido a la época de él. ¿De qué época era más o menos? Pues estamos hablando de la época victoriana, donde los hombres vestían de gorro, sombrero, bastón, trajeados. Entonces decían, ay, ¿qué está señor? Y lo han visto repetidas veces, y les hace teatro y es un actor, pero ahí está. Así es pues que ese no está tan escabroso, ¿verdad? Como que si nos abre la puerta y todo. Sí, dices que caballeros, claro, tenemos ahí un caballero. Y con esa vestimenta, ¿verdad? No, pero es que se puede. ¿Te acuerdas en ese pub que pasamos y que se va la gente vestida en de diferente? Ay, sí. Pues eso lo pensarías también, ¿no? Si te lo encuentras. Bueno, es que una vez pasamos por un pub donde vi a varias gentes vestidos a la usanza de principios de 1900. Entonces les digo, bueno, pues ¿dónde fue la fiesta? No, nosotros nos vestimos así diario. Y sí es cierto. O sea, después investigué con otros amigos ingleses y me dijeron, claro, hay comunidades de gente que así se visten y
Y hay otros que se visten a la época de la Segunda Guerra Mundial y otros de la cosa de la época del rock and roll y así, Ay, ¿no? esa época me encanta a mí. Sí. Yo regresaría también a esa época. A vestirnos así. Oye, y cuéntanos, Bueno. entonces la gente que ha ido ahí ha dado testimonio de que existen estos fantasmas. Sí. Y también las cámaras los logran captar. Han captado varios fantasmas las cámaras que no logran todavía explicarse el porqué. Sombras, ruidos, cosas que dices tú. No, oigan amigos, ¿y de ustedes quiénes se van a ir en metro al rancho? Bueno, a ver Rita, ¿qué otra? Bueno, una de las más grandes es King Cross and Pancras Station. ¿Qué pasó en San Bueno, ahí hubo un incendio donde perdieron la vida 31 gente. ¿Por qué? Decían que un hombre que estaba fumando tira la colilla. Para ese entonces era madera. Ay, se ardió. Y se encendió, pero rapidísimo. Claro. En estos días, todo el equipo de ingeniería de fuego es lo que hacen. Ven que ningún material, ninguno sea flamable. Todas estas son experiencias que realmente nos han dejado mucho. Mas, sin embargo, todos los fantasmas tienen su historia. Todos tienen el porqué. Aquí en King Cross and Pancras se aparecen todavía. Hay un supervisor que vio a un señor con su uniforme, con una lámpara de las antiguas. Yo decía, ¿cómo este supervisor viene con una lámpara de las antiguas? Todavía le vamos a echarle la plática, se echó la plática y todo. Ah, platicó con él. Claro. Platicó con el fantasma. Y sí, y cuando le dijeron, no, es que no hay ningún otro supervisor. El único supervisor que está abajo en los túneles eres tú. Ay, qué bello. Qué horror. Después supieron que este señor había sido atropellado por un tren en su uniforme con su lámpara. Entonces, todavía podemos tener amigos del más allá. ¿Qué les parece? ¿A poco no cuando entran al metro sienten ustedes luego cierto escalofrío? Y como que se imagina que cuando están en una de esas estaciones muy viejas, como que dicen, oye, si se fuera la luz ahorita. Bueno, se imaginan que cuando están ahí, alguien se les puede aparecer y cuando esté especialmente oscuro, como tú dices, que alguien te toque. Ay, no, bueno, eso ya es otra. Ese ya es un humano más que un muerto. Eso ya son otras intenciones. Es un vivo. Es un vivo. Ya no es un muerto, ¿verdad? Bueno, y a ver, otra ya. En 1876, Aldgate. Ahí es una estación que una persona sufrió un accidente muy feo. Se electrocutó en las vías con 200 voltios. O sea, una cantidad fuertísima. ¿Se pulverizó? No, quedó vivo. ¡Ah! Y sus compañeros le decían, es que no encontramos el por qué. Pues sí, debería de haberse muerto luego, porque Pero con esa descarga. sí, pero los que estaban presentes con él
decían que una señora blanca lo había protegido y cubierto completamente, una viejita, y que la que recibió la carga fue ella, que la luz se veía como la viejita lo estaba protegiendo y acariciando el cabello, la cabeza, la cabeza. Lo salvó. Nadie se puede entender el por qué. Sí, lo salvó. Sí, fue un espíritu bueno. Sí, tenemos de todo. Oye, ¿y qué hay de ese tour que dicen que hay un tour de... Ah, claro. Cuéntanos el tour. Bueno, ustedes, aquí los turistas pueden llegar y te van a enseñar desde los pubs, las calles, los metros, las estaciones, porque hay estaciones que ya no se utilizan, cerradas. Esas estaciones serán como unas 12, son varias, pero una de ellas es Highgate. Es una estación que ya no se utiliza, más sin embargo, todos los que viven alrededor o gente que pasa por ahí llegan a escuchar todavía al tren fantasma. ¿Qué pasa ahí? Y cuando volteas no hay tren, ¿no? Está cerrada la estación. Está cerrada. Pero la gente que vive ahí sigue escuchando el tren llegar. ¡Qué barbaridad! Fíjense nada más. Ha de ser interesantísimo ese tour, ¿no? Ah, sí. Y los hay, ahora sí que de todo. Porque, bueno, Inglaterra siempre se le ha conocido como la ciudad embrujada. De los fantasmas, de las brujas. Las brujas, muy... Sí, Londres, pues tenemos los más famosos, Los degollados. Los de Jack, el Destripador. Ah, bueno, vamos por partes. Como dice Jack el Destripador. Así es. Bueno, pero ese tú lo puede tomar cualquiera, sí, y es bonito. Y es bonito. Ay, vamos a tomar. Vamos a tomarlo. Ya ven, hay que tomar ese tour de las estaciones fantasmas, ¿verdad? British Museum. En el British Museum. No, te voy a dejar una leyenda aquí. Nos vamos con una que se llama la princesa griega. A ver. También tenemos ahí una princesa griega. Decían que en la Segunda Guerra Mundial muchas de las riquezas del museo las guardaron dentro de los túneles porque era lo más seguro para el bombardeo y para todo. Entonces muchas de la riqueza de los museos fue a parar a los túneles. Porque además se lo robaban, los alemanes saquearon muchos museos. Muchísimos. Toda Europa. Entonces una de las princesas egipcias, yo creo que le gustó mucho el túnel, porque también aparece. Se aparece. ¿En el British Museum? En el British Museum. No, pues ahí ha de haber muchos fantasmas, nos está bien grandote con todos los sarcófagos que hay. Y bueno, ¿quieres que te cuente algo de la estación que tomas al diario? Elephant en caso. Cuéntanos de Elephant en caso, al fin que vengo en coche. Bueno, ahí se ponen muy deportistas porque dicen que esa estación fue una de las principales para las Olimpiadas y que ahí se aparece siempre alguien corriendo por las vías. ¿Por las vías? Sí. Pero yo nunca lo he visto. Que se aparece corriendo por las vías. Qué chistoso, ¿no? Pero, oye, Rita, esto de veras, de los... O sea, los túneles estos del metro y tal, ha habido veces en que se puede ir la luz y
se quede ahí a oscuras o no? ¿Tienen No, sus plantas en luz? sí, tienen que haber una planta siempre, pero sí, las estaciones que ya no se usan están sin luz, completamente, están oscuras. Imagínense una estación sin luz. Bueno, hay muchas, por ejemplo, King Closet Parkers tiene un lado que no se utiliza, no se utiliza porque ya ves que es muy grande, entonces esas instalaciones las ocupan para hacer cine, Ah, qué padre. las ocupan para hacer, no sé, ha habido libros, películas, videos, incluso gente que se va y se queda a dormir para ver si de verdad salen ahí los fantasmas. Sí. Inclusive hay clubes que Charity. son eso sí de Ghostbusters. Cazadores de fantasmas. Es más, en la película esa de Ghostbusters no aparece unas escenas del metro en donde va llena de fantasmas ahí. Sí, creo que fue el 007 cuando se tira para alcanzar al malo y ahí firmaron todo eso las ocupan mucho. Ah, qué bien, qué bien. Hay unas que las ocupan incluso para hacer fiestas privadas. Claro. ¿Ustedes harían una fiesta en un túnel abandonado? No. Vamos a hacer el Día de Muertos. Mejor el Halloween. Qué barbaridad. Sí. Oye, Rita, pues ha estado muy interesante. A ver, ¿tienen preguntas para Rita? ¿Alguno de ustedes? Yo sí, yo A quiero ver, saber Claudia. si tú has visto a alguien. Eso, muy bien. No, yo no. Más sin embargo, he escuchado mucho. He escuchado, por ejemplo, compañeras, Sí. una de mis compañeras más cercanas, ¿Ingenieros ¿sí? también? Ella me decía que cuando hizo la visita a uno de los túneles, Sí. vio una cara. Ay, no, qué bello. Y sí, es demasiado estremecedor. Sí, ha de ser, porque ustedes se meten, híjole, es que Toda la en las inspección. construcciones del metro, no, qué valor le echas. La verdad, es que las construcciones, meterte esos túneles en donde pues está todo en construcción y lo de las vías y ver todavía que no hay el alumbrado suficiente y todo. Sí, dicen que cuando veas una luz al final, muchas veces no es la salida, es el tren que viene. Pienso que ya es el final. Mío. No, sí. No, muy interesante, de veras. Yo tengo una preguntita. ¿Hay sí. alguna página web de London Transport o algo donde Muchísimo, salga esa muchísimo, información? todo está en internet. Incluso si quieren yo les dejo con Emma de dónde viene toda mi investigación. Yo se las paso y la podemos seguir comentando esto en un pub con una cerveza. Ya que hiciste, amigos, vénganse con nosotros al pub. Viene un compañero mío, Malcolm, bienvenido, Malcolm. welcome. Él les podría decir cuando una ocasión se quedó atrapado con él y 3 compañeros Oh, bajo wow. del túnel, ¿sí? Oh, Would you like to talk about when the incident you got trapped in and the... with a friend with the ices Okay, a ver, Malcolm is gonna tell us what happened to him when he got trapped in one of the One of my soñas. colleagues Can you was go closer to the mic? one of my colleagues was on sort of doing a survey, and on the construction site they found that one of the door locks had broken, so they were stuck inside one of the ventilation shafts for 40 minutes, and until people had actually heard them, and we got them released. Dear, ay, ay, ay. No,
es que quedaron atrapados en un... Ay, que es yo siempre para la traducción, ya cuando voy a traducir se me olvidó. Una cosa de ventilación. Fueron a hacer una inspección, una visita al túnel y fueron a ver los cuartos de ventilación, porque también los túneles tienen cuarto de ventilación, claro, para que el aire... Claro. Pero en uno de esos cuartos se quedan atrapadas una ingeniera. How many they were? 4 de mis compañeros. Cuando regresaron a la oficina, ella venía temblando y los demás no querían decirlo, pero también a oscuras, sin luz, atrapados, se quedan atrapados hasta que alguien les abre la puerta. ¿Cuándo se quedaron? How long were you in there? 40 minutes. 40 minutos. But, it's a very short time, but we had system in place, so we knew people were missing, and knowing people are missing, people get found very quickly. So no one was ever in danger. It's just inconvenient. Sí, o sea, siempre los encuentran, pero fue algo inconveniente porque se quedan 40 minutos ahí atrapados. Pero, ¿qué experiencias? Digo, los ingenieros se exponen a muchas cosas, ¿no? Sí. You really are exposed to many things when you are on the ground there, ¿no? Yes, I mean, we have to sort of expect things to be the unexpected, but we have we plan for these sort of events, and every time something happens, you always learn, and it will never be the same thing happens again. Yeah, those things you also learn because I mean, when something like that happens, it's kind of scary, ¿no? Todas estas experiencias de las cuales les hablé fueron experiencias que nos dejaron una lección. Claro. Y realmente todas estas historias, todas estas visiones, gente que ha reportado, vienen, investigamos y resulta que bajo de ese fantasma hay una historia grandísima. Fíjate. Enorme. Sí, no, sí. Bueno, pues qué bueno que nos vino a contar Rita todo esto. Thank you so much. Welcome. It is fantastic that you are here with us. Y amigos, pues ya se nos llegó la hora. Lástima que terminó. Pero ¿saben qué, amigos? Estamos muy contentos. Seguimos festejando nuestro 4º aniversario. Le damos las gracias a Rita Pegueros. Gracias, Rita, por venir. Gracias, Malcolm. Gracias a todos y cada uno de ustedes, de verdad, por estar aquí con nosotros festejando. A mi Claudia preciosa que aquí está. Y amigos, pues ya saben, nos vemos ahora sí que hasta el año nuevo, porque no vamos a hacer programa hasta enero. Así que les deseamos una muy feliz Navidad, con muchas bendiciones, que el año nuevo sea lleno de alegría, de amor, de éxitos, de todo lo que ustedes deseen. Y aquí nos vemos en enero. Y bueno, amigos, ¡feliz Navidad! Gracias, ¡feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo! Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda
cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Abriendo puertas, cerrando heridas. Que en la vida hay tanto por hacer. Deja tu llanto y echa pa'lante, corre. Abriendo puertas, cerrando heridas. Yo te lo digo de corazón, que el año nuevo será mucho mejor. Abriendo puertas, cerrando heridas. Abriendo puertas, cerrando heridas. No existen barreras para ti. Si te propones serás feliz, muy feliz. Abriendo puertas, cerrando heridas. Que el fracaso es puro invento. Ya no me vengas con ese cuento, no, no. Cause I'm waiting on my girl to call. And she really got me tripping and flipping, my heart skipping. If she leaves, then my world will fall. Mi corazón es grande, sin ti es pequeño. Tu amor es caliente, and every day without you so frío. ¿Qué pasa, mijo? Wish you could feel my pain. Me duele la cabeza, now I'm loco, yes I've gone insane. My thoughts can make it rain, so the world could hear my cries. Knew that was on your mind. I need my Spanish fly. Romeo, won't you tell her that I
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, te lo agradezco, corazón, pero no, tú sabes bien. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta a lo que sientes, si no lo haces mala suerte, porque al final si no lo ves puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado con más ganas. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por los dos. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. No otra cosa que olvidarte, corazón, por la mañana temprano y luego en la tarde, en la noche, cuando estoy en el vacilo, no puedo nada más que olvidarte, corazón. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de ti, ya logré dejarte aparte. Corazón, no me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco. A tus ojos lindos, tu cuerpo bello. Comida niña, pero no. Al lado mío, siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Ahora vete, vete, vete al vacilón. King of Kings, smooth, move. Hoy tu chiquitito contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Hoy tu chiquitito jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso,
te hipnotiza los oídos, te hace volar a las estrellas, oído provoca